Gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y rodeado de cosas lindas, de globos y, bueno, serpentinas y de un cake espectacular que tenemos aquí desde la vez pasada y lo seguimos teniendo. Yo no sé si ya estaba muy viejito, se parece al dueño o no, pero luce muy bonito, bendito sea Dios. 70 años de vida, hermanas y hermanos. Doy gracias a Dios por tantas bendiciones que el Señor ha derramado sobre este siervo inútil. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que me da de poder compartir la fe con ustedes. No se imaginan el gozo que hay en mi corazón. Que Dios nos bendiga en abundancia. 70 años de vida y 40 años de sacerdote para gloria a Dios. En este momento vamos a darle gracias a Dios por tantas cosas lindas que el Señor nos da. Usualmente tenemos la tendencia de mirar lo negativo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad excesivamente negativa, pero qué bueno poder decir gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que derramas constantemente sobre cada uno de nosotros, por lo mucho que nos amas. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias por el don de la vida, Señor. Gracias por ese que es vida, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias porque Jesús ha venido para darnos vida nueva. Para levantarnos, Señor, de las fosas, de las tumbas en que muchas veces estamos metidos. Tu palabra dice, Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Muchas veces vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiéramos vivido. Gracias, Señor, por este día, por este momento, por esta oportunidad. Tu palabra nos dice, ese es el día que Dios ha hecho para ti. Alégrate y regocíjate en Él. Salmo 118, versículo 24. Este es el día, hoy. Ese es el día que Dios te da por amor. Ese es el día en que Dios quiere que tú seas plenamente feliz, porque te ama. Ese es el día en que Dios quiere que sueltes tus yugos, tus ataduras, tus inseguridades, tus miedos, tus depresiones, tus tristezas. Y reconozcas lo mucho que vales a los ojos de Dios. Reconozcas que eres la niña de los ojos de Dios. Reconozcas que Dios te tiene en su mano santa. Te tiene grabado en esa mano. Y te lleva al centro de su divino corazón y te dice, hijo mío, no temas, porque yo estoy contigo. Qué hermoso. Como dice la palabra de Dios, y aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti, hijo mío. Tú eres mío. Eres mío doblemente porque te di vida. Él es nuestro creador. Él es el que nos dio la vida. Y segundo, porque dio su vida en una cruz para darte vida y darme vida, mi vida eterna. Gracias, Señor, que en vez de mirar tantos problemas, tantos fracasos, tantas desilusiones, tantas tempestades, Señor, tantos momentos difíciles, que reconozcamos, como dice tu palabra, Sabiduría capítulo 3, que es a través del fuego del horno que se prueba el oro, para que brille en todo su esplendor. Y así tú permites las pruebas en nuestra vida, Señor. Tú no las mandas, las permites, para que podamos brillar con la misma imagen de Cristo. Qué bendición, hermano, hermana, que tú y yo estamos llamados a ser los mismos espejos de Jesús. Imagen de Dios,
que nosotros, unidos a Cristo, la mayor de las bendiciones, la dádiva de amor del Padre, que la gente cuando te vea a ti y me vea a mí, pueda ver un reflejo maravilloso de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y no solamente puedan ver esa presencia, pero puedan decir, yo quiero esa presencia en mi vida también. Haznos nada, Jesús. Y que tú, mi Dios, desde este momento en adelante, llegues a ser todo en nosotros, la mayor de las bendiciones, el mayor de los gozos, porque quien te tiene a ti, lo tiene todo, como decía Santa Teresa, y nada le falta, porque solo tú bastas, Señor. A ti la gloria, mi Dios, a ti la honra, y a ti la dádiva de nuestra vida en este día y por siempre. Así sea, mi Dios. Amén. Hermanas y hermanos, damos gracias a Dios por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y muchísimas gracias por hacernos partícipes de sus necesidades y de el poquito que podemos hacer para contribuir para que el Señor siga llenándolos a ustedes de la plenitud de la presencia de su amor. Damos gracias a Dios por Javier de California, que pidió oración por Oscar, quien tiene 4 años y no habla bien, por Javier, que tiene 2 años y no camina ni habla, y también por Beatriz y Rubén, quienes tienen problemas de tiroides. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia y los colme de santa salud. Gerardo de Boca Ratón, Florida, saluda al Padre y agradece también, ve mucho el canal WTN y le encanta el Padre Pedro. Muchísimas gracias, Gerardo, muy agradecido. Pide por la conversión y sanación interior de Esteban, niño hospitalizado, y también por las intenciones personales de la familia Sanz. Que el Señor los bendiga a todos en superabundancia. Capullito de Massachusetts pide oración por la familia Oyer y Brea. Felicita al Padre Pedro y por el programa y le desea muchísimas bendiciones. Gracias, Dios les bendiga. Y le encantan los programas, le ayuda muchísimo en su crecimiento espiritual. No se imaginan lo mucho que agradezco y que agradecemos como equipo estas palabras. Irma de New York, bendiciones para el Padre y felicitaciones por el programa. Pido oración por Mario para que regrese de nuevo a la Iglesia Católica. Pues sabes una cosa, cuando se siembra la semilla de la fe, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6, la criatura cuando ya sea vieja no se apartará de lo que se ha enseñado. Así que ánimo y adelante. Lo importante es que ustedes crean de verdad en Jesús. Y también dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31, tú y tu familia se salvarán. Martín de Texas felicita al Padre por el programa y le envía muchas bendiciones. Gracias, Martín, que el Espíritu Santo le siga fortaleciendo, iluminando para que nos siga ayudando en el crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor supla en abundancia todas y cada una de sus necesidades. La palabra de Dios nos invita a poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. No importa cuántos talentos tengamos o cuán poquitos sean nuestros talentos y nuestras limitaciones sean demasiado. Por lo menos así muchas veces pensamos de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué aquel o por qué aquella tiene tantos talentos y tantas habilidades? Y sin embargo yo tengo tan poquito. Y hay personas que dicen, bueno, pues yo realmente no puedo hacer nada por evangelizar a otros, no puedo hacer nada por ayudar a otros a acercarse al Señor, porque al fin y al cabo, pues yo no sé teología, yo no sé Biblia, yo no tengo ninguna capacidad, yo no puedo hablar, etcétera, etcétera. Hay un gran santo de la iglesia que a mí me fascina su vida, se llamaba San Juan María Vianney. Y él se le reconoce como el patrón de los sacerdotes en el mundo entero. Este hombre de Dios, cuando era jovencito, tomó una decisión que realmente estaba compuesta de 2 decisiones. Una de ellas, voy a ser sacerdote. Una persona que intelectualmente no era muy inteligente, para nada. Le costaba muchísimo trabajo aprender. Y además de eso, pues, una persona muy pobre, no tenía prácticamente conocimientos de las materias que se estudiaban en aquel entonces.
Y pues para ser sacerdote uno tiene que estudiar bastante. Y sin embargo, él no tenía prácticamente posibilidades de serlo. Pero eso lo propuso. Voy a ser sacerdote. Y lo otro que él decía, yo quiero llegar al cielo. Voy a ser sacerdote y yo quiero llegar al cielo. Y dicen por ahí que siempre hay un camino. Y aunque parezca que no hay camino para caminar, siempre hay un camino. ¿Y quién es el camino? Al fin y al cabo, es Jesucristo. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Él es el camino. Y cuando nosotros nos dejamos transformar por Jesús, el Señor hace maravillas en nosotros. Porque para Dios son imposibles. Y Dios usualmente escoge lo pequeño, lo inservible, para hacer cosas grandes. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 25. El Señor le da gracias al Padre porque ha escogido lo pequeño, lo que el mundo considera inservible, para hacer cosas grandiosas. No que Dios no quiera utilizar a los genios, a los letrados, a los que saben mucho. Por supuesto que Dios los quiere utilizar. Pero a veces los genios, los letrados, los que saben mucho, se creen tan importantes que se hacen prepotentes y sienten que no necesitan de Dios. Sin embargo, el que siente que tiene muy poquito, pues ese es el que con más facilidad deja que Dios llene su vida de su santa presencia, de tal manera que podamos decir entonces, como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo en mí. Bendito sea Dios. Pues eso sucede con Juan María Vianney. Finalmente, después de mucho trabajo, de muchos sacrificios, puede ordenarse sacerdote. Pero como lo ven así como que muy pobrecito intelectualmente, lo mandan a un pueblecito de 200 personas en Francia, imagínense ustedes, llamado Ars. Y ahí va Juan María Vianney, cumpliendo lo que le habían ordenado. Y cuando está llegando, ve el pueblecito chiquitito, chiquitito. Y había casi tantos bares y tantas cantinas en el pueblo como habían personas. Increíble. Ese pueblo estaba perdido de acuerdo al pensar espiritual cristiano. Y dice la historia que Juan María se arrodilla en la nieve y mirando al pueblo le dice: les voy a enseñar el camino al cielo. Les voy a enseñar el camino al cielo. ¿Cómo este hombre se atrevía a decir una cosa semejante cuando había tanta oposición, tanta gente en su contra? Pero hermanos, el poder de la oración, la fuerza de Dios cuando uno se somete, cuando uno se rinde a Dios, Dios hace cosas maravillosas. Y el caso es que poquito a poco, al principio nadie iba a la iglesia. Es que ni había iglesia, era una pequeña capilla. Pero más gente comienza a ir, primero por curiosidad y después para escuchar lo que este sacerdote santo tenía que decir. Y llega un momento en que la gente cierra todos los bares, todas las cantinas, y ese pueblo se transforma. Es lo que Dios quiere hacer contigo, papá. Es lo que Dios quiere hacer contigo, mamá. Es lo que Dios quiere hacer contigo, sacerdote, contigo, religiosa. Transformarte a ti para que en el nombre de Jesucristo tú puedas transformar a los que están a tu alrededor. A través de una vida de oración, de una vida santa, de una vida consagrada al corazón de Cristo. Y no solamente eso, la gente comienza a venir de diferentes partes. Había un promedio de 80,000 peregrinos que venían todos los años a Ars para escuchar a aquel santo sacerdote y para confesarse. 30 años pasaron, día tras día haciendo lo mismo, hasta que finalmente el Señor lo llama a su presencia en el cielo. Y estoy seguro que dijo ante el trono de gloria: misión cumplida, Señor. No perdí a ninguno, aleluya, de los que tú me diste. Qué hermoso si tú y yo un día podamos decir lo mismo. A través de nuestro compromiso con Cristo, de nuestra entrega a Cristo, de nuestro rendimiento a su voluntad, caminando en el camino de la santidad, al igual que Juan María Vianney, podamos decir: Señor, todo tuyo, y no perdí a ninguno de los que tú me diste.
El teléfono para que nos llamen, hermanos, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús, bendito sea su santo nombre por siempre, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bendito a Dios por 70 años de vida y por 40 años de servicio como sacerdote. Que Dios bendiga a todas las personas que de una forma u otra han apoyado a este siervo de Dios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios les bendice. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica desde Miami. María está en la vía telefónica. María, ¿me escuchas? Sí, yo lo escucho, padre. Y el Señor te bendice, María. Bienvenida. Es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, felicidades por sus años de servicio y por sus años de vida. Gracias, María. Padre, nos hace mucha falta. Hay que pedirle mucho al Señor que le conceda muchos años en ese programa, porque está haciendo un bien grandísimo. Gracias, María. Muy agradecido, muy agradecido. Pues ahí vamos de la mano del Señor hasta que Dios quiera. Sí. Adelante, Padre, por favor. Mire, yo lo llamaba porque quería que usted me ayudara en este problema. Yo no puedo rezarle al Padre porque es que no lo visualizo, no sé cómo visualizarlo para poderle rezar. En cambio, nuestro Señor no, porque en la cruz está crucificado, lo veo, el Sagrado Corazón, etcétera. Pero al Padre no lo puedo visualizar. Entonces eso me hace sentirme mal porque pienso que es una falta de respeto o que no lo estoy haciendo correctamente. ¿Cómo usted cree que me podría ayudar en eso? Con todo gusto, María. Mira, rezándole a Jesús, le está rezando al Padre. Jesús dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Es decir, es un solo Dios, tres personas diferentes, pero es un solo Dios. Cuando rezamos a Jesús, pues le estamos rezando al Padre y estamos rezando también al Espíritu Santo. Jesús es el camino, Jesús es el puente entre nosotros y el Padre. Entonces, como dice bien Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Toda oración, aunque sea dirigida al Padre, va por Jesús. Y dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Que entre nosotros y el Padre está Jesucristo, que es el único mediador entre nosotros y el Padre. Ahora, entre nosotros y Jesús está, por supuesto, la Virgen María y está la comunión de los santos. Pero entre nosotros y el Padre es Jesucristo. Así que cuando pidas a Jesús, y con toda razón, para eso Jesús se encarna. Una de las razones básicas, primordiales de la encarnación de Jesús es para manifestarnos al Padre. Entonces, por eso, cuando nosotros oramos, pues oramos a Jesús, sabiendo de que al mismo tiempo estamos orando al Padre, porque en Cristo somos uno con el Padre. Y eso es lo que va a suceder en el cielo. En el cielo vamos a estar unidos al Padre en Cristo Jesús, en la humanidad de Cristo Jesús. Así que estás haciendo muy bien, María, sigue adelante. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿por qué en el Génesis 27, del 1 al 5 y del 15 al 29, Jacob engaña a Isaac haciéndose pasar por Esaú, recibiendo la bendición de su padre y desheredando a Esaú? ¿Por qué Dios permitió que, a pesar de esta mentira, fuera válida la bendición de Isaac en favor de Jacob? Elvio, de Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Elvio, muy interesante tu pregunta. Qué bueno que estés estudiando la Biblia y qué bueno que tengas preguntas. De nuevo, Santo Tomás de Aquino decía que el ser humano tiene que preguntarse, y cuando deja de preguntarse, deja de ser humano. Así que lo importante no es preguntarse solamente, sino que preguntarse y buscar respuestas, y tú lo estás haciendo. Si bien es cierto que tal parece como que algo mal, que Jacob le robe la bendición a su hermano Esaú. Cuando estamos hablando de la bendición del primogénito, estamos hablando de que el primogénito, cuando el padre está a punto de morir o muere, recibe 2/3 partes de todo lo que el padre tiene.
Es decir, por ser el primero, el primogénito es el primero y por lo tanto, como tal, es el más importante de los hijos en la cultura hebrea, la cultura judía. Y es el más importante porque es el que lleva realmente pues el nombre del papá. Vendrán otros o no vendrán, pero ya hay uno, ya hay un varón, ya hay un hombre que es el que va a llevar el nombre de su padre y va a continuar pues el linaje del padre. Entonces para el judío era muy importante que su linaje continuara, que su descendencia continuara. Entonces el primero se le otorgaba 2/3 partes de la herencia que el padre iba a dejar. En este caso está Esaú y está Jacob, y Jacob supuestamente iba a tener 2/3 partes. No solamente eso, Jacob iba a ser el jefe de la tribu de su padre y por supuesto el que recibía la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que iba a haber una gran descendencia, ¿verdad? Que iba a ser más numerosa que las estrellas del firmamento y las arenas del mar. Pero si bien es cierto que Jacob engaña a su padre, también es muy cierto que Esaú anteriormente le había vendido la herencia a su hermano Jacob. ¿Sabías eso? Él vio. Si nosotros vamos al libro de Génesis, tú estás hablando del libro de Génesis capítulo 27, en que pues Jacob se disfraza de su hermano y va donde su padre, y el padre piensa, como está ciego, no puede ver que era realmente Esaú, cuando era Jacob el que estaba tratando de robarle la herencia en ese momento a su hermano. Pero no se la estaba robando porque le pertenecía. Si nosotros vamos al libro de Génesis, el capítulo 25, versículo 29 en adelante, la palabra de Dios dice así, fíjense, por eso es importante no solamente leer un pedacito de la Biblia, pero tenemos que leer el contexto en que se da a conocer el mensaje para entenderlo bien. En el libro de Génesis capítulo 25, versículos del 29 al 34, dice así: en cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso, y Jacob tiene que haber sido un cocinero espectacular. Dice: Esaú llegó del campo muy agotado. Dijo Esaú a Jacob: por favor, dame un poco de ese guiso, pues estoy hambriento. Jacob le dijo: si me vendes ahora mismo tus derechos de progenitura, yo te lo doy. Esaú le respondió: estoy que me muero. ¿Qué me importan mis derechos de progenitura? Jacob insistió: júramelo ahora mismo. Y lo juró, vendiéndole a Jacob sus derechos. Entonces, por ley, la progenitura ya no era de Esaú, sino que era de Jacob. La herencia ya no era de Esaú, sino que era de Jacob. Y Dios, fiel en su promesa, bendice a quien tiene la progenitura en ese momento, que es a Jacob. Y de Jacob, pues como conocemos, serán las 12 tribus de Israel y una descendencia que es más numerosa que las arenas del mar y que las estrellas del firmamento. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, mi esposo era adicto a la pornografía y yo siempre trataba de ayudarlo. Fuimos con varios psicólogos y sacerdotes, pero comenzó a consumir drogas y alcohol, y lo dejé. Después le di una última oportunidad, pero fue peor, y nos divorciamos. Casi al año de separados, él murió en un centro de rehabilitación. Me siento culpable por haberlo dejado y no haberlo ayudado más. A la vez siento mucho coraje por todo lo que vivimos. También siento mucho coraje por su familia, pues me echan la culpa por lo sucedido. Ayúdeme, por favor. Anónima. Anónima, Dios te bendice. Me imagino que tu sentimiento de culpabilidad debe ser bien fuerte y te está lastimando demasiado. Anónima, hay un refrán que dice, y perdona, no es mi intención llamar a tu esposo mula, pero sí hay un refrán que dice que tú puedes llevar a la mula a tomar agua al río, pero no puedes hacer que beba. Es decir, tú puedes hacer todo lo posible por ayudar a una persona, pero si esa persona quiere dejarse ayudar o no, ya es cuestión de la persona. Ya tú no puedes hacer nada. Ni el mismo Jesús, cuando le hablaba a las multitudes
Y le hablaba, el Evangelio, por ejemplo, según San Marcos, comienza Jesús hablando de arrepentimiento y hablando, pues sí, de conversión, de una nueva vida. Arrepiéntanse y crean. Sin embargo, mucha gente ni se arrepintió ni creyó. Otros sí. Benditos a Dios que tenemos libre albedrío, es decir, la opción de escoger entre el bien y el mal, como bien dice la palabra de Dios. Te presento dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte. Deuteronomio 30, 19. Escoge el bien, escoge la vida, vivirás tú y tu familia. Pero la palabra de Dios en Proverbios 15, versículo 5 dice, pues precisamente, el tonto o el insensato menosprecia la corrección. El que es sabio toma en cuenta las advertencias. Cada cual tiene que decidir. Tu esposo desafortunadamente escogió el camino del mal. A veces mucha gente piensa que usando drogas van a estar bien. Sí, van a ser felices. Van a estar high, van a estar en onda. Y al fin y al cabo, pues el Señor nos advierte que esas cosas destruyen. Pero nos hacemos sordos. Dice el Señor Jesús que no hay más sordo que el que no quiera oír. Ni hay más ciego que el que no quiera ver. Pero sin embargo, de nuevo es con dinero, sin dinero, yo siempre soy el rey y voy a hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. Y al fin y al cabo nos destruimos nosotros y destruimos a un montón de personas a nuestro alrededor. Tú le diste varias oportunidades, según nos cuentas. Y llegó un momento en que ya pues él tenía que tomar sus decisiones. Y desafortunadamente tomó las decisiones equivocadas. Las decisiones que lo llevaron a su autodestrucción. Ojalá que tu familia aprenda de lo que sucedió con tu ex esposo. Y que lejos de apuntar el dedo hacia ti y criticarte, que ellos luchen por acercarse al Señor, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que en ellos también se pueda cumplir el deseo de Dios para ellos, que al fin y al cabo es la santidad, es la total y verdadera liberación, es la verdadera y total felicidad que solamente en Él, en Dios, en Jesucristo, se puede encontrar. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿en qué parte de la Biblia se explica que en la resurrección se nos dará un cuerpo incorruptible? Luis. Luis, otra persona, otro hermano que está leyendo la Biblia, bendito sea Dios, los felicito de todo corazón y no saben qué feliz hacen a esta persona, ¿verdad? Porque el conocimiento de la palabra de Dios es el conocimiento de Cristo Jesús. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 15, capítulo 3, ay caramba, estoy todo confundido ahora. Primera carta de San Pablo a los Corintios, creo que es vamos a ver aquí un momentito. No, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo no. Lo voy a encontrar, un momentito. Vamos a ver. A veces uno se pone un poquito nervioso cuando no encuentra las cosas así rapidito. Aquí estamos, bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea tu santo nombre. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42 en adelante. Dice la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. San Pablo va a hablar lo que ocurre. Dice, se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Ah, tremendo. Continúa diciendo, se siembra un cuerpo impotente y resucita un cuerpo lleno de vigor. Y continúa diciendo San Pablo, se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también son los cuerpos espirituales. Quiere decir que cuando nosotros resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo espiritual. Algo parecido a lo que Jesús deja entrever en la transfiguración, en el monte Tabor, en la cima del monte.
cuando en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 3, Pedro, Santiago y Juan ven ese hermosísimo resplandor y ven que la ropa de Jesús es blanca, ¿verdad? De una forma espectacular. Y lo ven como que ya no como un ser humano con carne como la nuestra, sino que algo diferente. Ese Jesús que puede pasar a través de la puerta cerrada en el cenáculo y decirle a los discípulos que estaban con miedo, a los judíos, la paz les dejo. Es ese cuerpo que vamos a tener. Hay gente que dice, bueno, y vamos a ser viejitos cuando estemos en el cielo, vamos a ser jovencitos. Yo creo que es la eterna vida, y la eterna vida es, pues, eterna juventud. Ya no habrá más achaques, ya no te dolerá la cadera, ni tendrás problemas con las arrugas. Ya no te tendrás que preocupar si estás gordita o estás flaquita o estás, ¿verdad?, en buena forma o no estás en buena forma, o si tienes músculos o no. Vas a tener un cuerpo espiritual, lleno de la presencia de Dios, lleno del amor, de la paz y del gozo que solamente en Cristo Jesús se puede encontrar. Por eso Santa Teresa decía, ay caramba, muero porque no muero. Ya me quiero morir para ver a ese que me ha creado, a ese que ha muerto por mí, que lo ha dado todo por amor, a ese que me espera con brazos abiertos para decirme, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Bendito sea Dios. Tenemos una llamada de Jalisco, de María, esperando línea telefónica con paciencia. María, ¿me escuchas? Sí, padre. El Señor te bendice. ¿Cómo estás, María? Bien, padre. Bueno, no tan bien. Pero antes de iniciar, quiero felicitarlo por su cumpleaños, Padre Pedro. Que Dios te bendiga y nos lo deje muchísimos años. Gracias, María. Gracias. Muy, muy agradecido. Pues yo estoy saltando de gozo en mi interior porque realmente Dios ha hecho maravillas en mí. Que Dios te bendiga, mija. Gracias. Padre, que Dios nos siga bendiciendo hasta el último día. Gracias, mija. Adelante con tu comentario, tu pregunta, padre, por favor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podría darme unas palabras de aliento? Porque mire, mi problema de la cadera, de falta ya de cartílago, me fue programada el 14 de octubre, después me programaron el 19 de abril y luego en junio 16, y las 3 operaciones no me las han hecho. No, me han retirado ya en 3 ocasiones y eso es progresivo, Padre Pedro. Yo quiero que usted me pueda decir el por qué de 3 ocasiones me la han suspendido. Estando mis análisis y todo bien, Padre, conforme a mi edad que tengo 65. ¿Y por qué te las han retirado? Pues primero me dicen que porque no hay prótesis, luego porque no llegó el perforador, porque hay que poner ahora clavos, se ha deteriorado muchísimo, Padre Pedro. Y ahora estoy programada supuestamente ya para el 11 de agosto. Ah, bueno. ¿Hay alguna respuesta respecto a esto, Padre Pedro? Entonces, si estás programada para el 11 de agosto, hay esperanza, María. Mi recomendación con todo mi corazón sería que busques un grupo de oración en tu iglesia, ¿sí? Que empiecen a orar por ti, de ser posible que tú vayas donde ellos o que ellos vayan donde tú estás y que oren. Hay poder en la oración. Yo estoy convencido de que la oración abre las compuertas del cielo. Como decía un gran santo de la iglesia, la oración al fin y al cabo es la debilidad de Dios, y cuando nos juntamos 2 o 3 en el nombre de Cristo Jesús, Jesús promete estar con nosotros. Entonces, lo último que debes hacer, María, es darte por vencido. Porque Dios no está muerto, Jesucristo está vivo. Jesús salió a su tumba para sacarnos a nosotros de las fosas y de las miserias en que estamos metidos. Busca un grupo de oración fuerte que te ayude. Habla con el sacerdote de tu iglesia para ver qué grupo puede ir a tu casa o tú puedes ir donde ellos, etcétera. Que sea un grupo que esté cimentado en la roca que es Jesucristo y que sea un grupo ortodoxo en la sana doctrina de la iglesia. Y que te ayude a reconocer que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque para Dios todo es posible. Y lo segundo que te pido es que tú mantengas tu fe. Fíjate, hay una palabra que la quiero compartir contigo, está tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11. La palabra de Dios dice así, fíjate qué hermosa, y ojalá que esto te sirva. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11 lo siguiente. Versículo 22 en adelante. Jesús dijo:
tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que le diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, y no duda en su corazón, María, no duda en su corazón, y cree que sucederá, como dice, se le concederá, se le concederá. Por eso yo les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y eso es promesa de Dios, y Dios no dice mentiras, María. Todo lo que piden en oración, si no dudan, pero creen, ya es de ustedes, ya es tuyo, María. Esa intervención que vas a tener pronto va a ser algo espectacular. Cree, no te des por vencida, y pide la asistencia de otros hermanos para que oren contigo y oren por ti. Y un día nos vas a llamar y nos vas a decir, nos vas a contar las maravillas que Dios ha hecho en ti. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga siempre, María, cuenta con ellas. Vamos a un pequeño descanso. El teléfono se lo queremos dar para que nos llamen. Es 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, alabado sea el Señor Jesús, hermanas y hermanos. Qué alegría estar con ustedes de nuevo en este su segmento. Conozca primero su fe católica, este programa que hacemos con todo cariño para ustedes y con ustedes en mente. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, soy de Córdoba, Argentina, y quisiera saber qué significa para el catolicismo el pasaje que dice: teman a aquel que puede entregar su alma al Gehenna. Me parece que esta enseñanza de Jesús, a quien amo, se contradice con lo que se repite en el Evangelio del no teman. María Ruth. María Ruth, Dios te bendiga. Vamos a leer el pasaje. Dice la palabra de Dios, de nuevo, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 26 y 28. Vamos a leer primero cuando Jesús dice, no tengan miedo, ¿verdad? ¿Y por qué lo dice? Y después cuando dice, tengan miedo, ¿sí? Es el 10, versículo 28. Jesús comienza diciendo a sus discípulos y a aquellos que lo están escuchando, no te tengas miedo, no tengas miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en la luz. Es decir, no tengan miedo de evangelizar. No tengan miedo de hablar de Dios a otras personas. No tengan miedo del qué dirán. No tengan miedo de el irrespetar a otras personas con la fe en Jesucristo. Es decir, muchas veces tenemos tanto miedo de ofender a otras personas con nuestras creencias que nos quedamos callados. Y hay un refrán que dice que el que calla otorga. Y Jesús también dice que si nosotros nos avergonzamos de Él delante de los hombres, Él se va a avergonzar delante de su Padre Dios de nosotros. Porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Llevar su presencia al mundo, particularmente a este mundo tan necesitado de Dios, hermanos. Entonces dice Jesús, y lo dice una y otra vez, 365 veces la palabra de Dios, la Santa Biblia dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, entonces somos más que poderosos en Él que nos fortalece. No tengan miedo. Y lo que yo les digo en privado, proclámenlo, dice el Señor, desde las azoteas. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha dicho en privado? Todo lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida. Todos los sermones, todos los talleres, todos los estudios, todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Proclámenlo, proclámenlo. Hay gente que dice, no, pero yo no sé qué decir. Caramba, háblale, aunque no tengas nada que decir, aunque se te haya borrado todo de tu mente, háblale de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Qué es lo más importante? Testimonio de vida. Ahora Jesús va a hablar de lo que debemos de temer. Y lo dice en Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice, no teman
a los que solo pueden matar el cuerpo, es decir, a los que te rechacen, a los que te maldigan, a los que digan 20,000 disparates de ti porque estás proclamando la buena nueva. Pero dice, teman más bien al que pueda destruir el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo, echarlo en el infierno. ¿Y quién es ese? Satanás. Hoy día se ha perdido mucho el miedo a Satanás. Y hoy día se ha perdido mucho el respeto a Dios. Y el Señor nos dice y nos insiste una y otra vez, no tengan miedo de Dios. Respétenlo, ámenlo, síganlo, ríndanse a Él, porque al fin y al cabo es el único que da la vida verdadera y llena el vacío del corazón. Pero a quien tenemos que temer, porque ese es el mentiroso por excelencia y se mete por cualquier lado, sobre todo por ese lugar que tú tienes en tu corazón, en tu vida, que es el lado flaco, el lado susceptible, el lado débil de tu vida. Ahí se mete para destruirte. A Él sí hay que temerle, porque queremos estar lo más lejos posible de Él. ¿Por qué? Porque Él nos lleva a la perdición. Solamente Cristo nos salva, solamente Cristo nos da la vida eterna, solamente Cristo nos da la corona de los santos, que es el cielo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es la diferencia entre la glosolalia y la xenoglosia? Ronald, de Cartagena, Colombia. Bendito sea Dios, qué palabrotas, Dios mío. Sí. Glosolalia es balbuceo. Xenoglosia es cuando tú emites sonidos de un lenguaje que es comprensible, pero que tú no conoces, que nunca has ni aprendido, ni has estudiado, pero que todo viene por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, vamos a ir primero ahí. En el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el día Pentecostés, nos habla la palabra de Dios que aquellos que recibieron el Espíritu Santo comenzaron a hablar en idiomas que todo el mundo podía entender. Idiomas que ellos nunca habían aprendido, pero que Dios los estaba inspirando para que pudieran comunicar la experiencia que ellos tenían con todo el pueblo que se acercaba a ellos. Entonces, ese no es un balbuceo normal, porque el balbuceo es cuando oramos a Dios con palabras que realmente no significan nada, pero como un niño cuando balbucea y su mamá lo entiende, su papá lo entiende. Es decir, es de corazón a corazón. Pues en las dos maneras la espiritualidad cristiana le llama el hablar en lenguas. Pero el balbuceo son sonidos incomprensibles, nada que ver con un idioma que es conocido, pero es un idioma que Dios entiende. Es un idioma que Dios entiende porque son bullas, si quieres decir eso, que el Espíritu Santo pone en el corazón de uno para poder expresar lo que las palabras no pueden expresar porque son muy limitadas. Entonces, ese balbuceo con Dios. Pero la xenoglosia es algo muy diferente. Es lo que sucede, particularmente en Hechos capítulo 2, cuando después de haber recibido el Espíritu Santo, comienzan a hablar, dice la palabra de Dios, y todos les oíamos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Y todos estábamos asombrados, porque todos podíamos escuchar en nuestros propios idiomas las experiencias de Dios que ellos tenían y que estaban comunicando, sin conocer el idioma de cada uno de ellos.
Y dice la palabra de Dios que había gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia y de los límites de Cirene. Todos eran judíos, pero al estar fuera de Israel, pues habían aprendido los idiomas de esos lugares donde habían ido. Y generaciones futuras, aunque venían a Israel para la celebración de Pentecostés, es decir, la celebración de la siembra, de la recogida, de la cosecha, pues hablaban idiomas diferentes. Sin embargo, el Espíritu Santo le daba la capacidad para que ellos pudieran hablar en esos idiomas. La palabra de Dios, Romanos capítulo 8. Vamos aquí un momentito a lo que dice San Pablo. Dice, hablando acerca de el balbuceo, por ejemplo. Versículo 4, dice, el que habla en lenguas, es decir, balbuceando, que no significa nada, ningún idioma, se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta, es decir, el que enseña, edifica la iglesia. Y también en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14 dice, cuando oro en lenguas, balbuceando, mi espíritu reza, es una forma de oración, pero mi entendimiento queda inactivo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, es decir, el balbuceo. Pero más me gustaría que todos fueran profetas, es decir, que todos evangelizaran, que todos proclamaran las maravillas de ese que nos ha sacado y nos sigue sacando de la basura, de la miseria, de la oscuridad en que muchas veces hemos estado metidos para llevarnos a su luz admirable. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, si estoy tatuado, sé que es pecado. Antes tenía una mala vida y hoy estoy arrepentido de todo lo malo que hice y quiero acercarme a Dios. ¿Cree que tenga esperanzas de que me ayude? ¿Me dé una oportunidad y más aún porque mi cuerpo está tatuado? Le agradecería mucho que me dé una respuesta y me aconseje. Gerardo, de Guadalajara, México. Gerardo, yo creo que en el programa anterior tuvimos una pregunta parecida, mijo, y qué bueno que estés en un proceso de cambio. Pues esa es la razón por la cual Jesús vino a este mundo, para darnos la fuerza interior para tomar las decisiones correctas. San Pablo dice que la vida es corta y se termina el espectáculo. Y qué pena que al final de nuestra vida digamos, ups, tuve oportunidad de cambiar y sin embargo no cambié. Pero qué hermoso cuando una persona como tú puede decir, yo era antes una persona muy alejada de Dios, estaba caminando en caminos torcidos, caminos equivocados, hice cosas que no debía haber hecho, pero hoy día estoy en un proceso de cambio, acercándome más a ese que es mi Señor y Salvador y a quien proclamo como mi Rey y Dios, que es Jesucristo. Bendito sea Dios. Pues la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, nos habla de la importancia, Gerardo, de confesarnos. La confesión limpia. El Señor nos sana a través de la confesión. El Señor nos depura, nos limpia. Y aunque tengamos marcas en el cuerpo, perdón, de cosas que nos habla de la vida pasada, el Señor quiere poner un sello nuevo en tu corazón y en el mío. Y es el sello de su Espíritu Santo. Es decir, eres propiedad mía. Y si te rindes a mí, tú a mí me perteneces y yo lucharé contigo hasta el final para que tuya sea mi gloria. Bendito sea Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, el Señor le da autoridad a Pedro para que perdone pecados. La autoridad que le pertenece solamente a Cristo Jesús. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23, Jesús, cuando estaban a puertas cerradas, los discípulos de él, por miedo a los judíos, por miedo de que ellos fueran también expuestos a la misma situación de Jesús, que fue crucificado.
Y en los tiempos de Jesús había mucha gente que eran crucificadas, otros eran decapitados, otros eran echados a los leones. Esa fue la persecución de la iglesia primitiva. Ellos tenían miedo. Pero sin embargo Jesús entra y dice, paz. No tenga miedo. No tenga miedo al que te puede matar el cuerpo. Ten miedo al que puede echarte en el Gehenna, es decir, al que te puede llevar al infierno, que es el mismo Satanás. Y le dice paz, paz. ¿Y qué es paz? Bien sabemos, paz no es ausencia de problemas. Van a enfrentar un montón de problemas, un montón de dificultades. Van a enfrentar la misma muerte, el martirio y formas horrorosas de morir. Pero lo hacían con todo amor, porque el corazón de ellos está lleno de paz. ¿Y qué es paz? Presencia de Jesús. Presencia de Jesús. Y porque tenían a Jesús, tenían poder sobre cualquiera que quisiera eliminar su cuerpo, sabiendo que el alma no lo podían matar. Haz una buena confesión. Acércate al sacramento de la Eucaristía y cree que lo que el Señor ha comenzado en ti, Gerardo, lo va a llevar a su feliz término. Y que desde ya tú eres una criatura nueva, transformada, renovada, invencible, para gloria a Dios. Felicidades, mi hijo. Vida nueva. Olvídate de tu pasado. Y una vez que hagas ese paso y entregas al Señor tus pecados, tu vida pasada, considérate una persona nueva. Y ya no mires al pasado, sino que mira a ese que por amor, con brazos abiertos te recibe, que es Jesucristo. A Él la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El 19 de agosto de este mes voy a estar con el favor de Dios en Fort Worth, Texas, para el Sábado de Milagros, que se va a realizar con el favor de Dios en la iglesia Immaculate Heart of Mary. Para más información, por favor, comuníquense con el Ministerio Mensaje, Texas, al número telefónico área 214-527-4839. Repito, 214-527-4839. Y también decirles que el 9 de septiembre estaré con el favor de Dios en Sacramento, California, en una misa y cena en acción de gracias por 70 años de este viejito, 70 años de vida y 40 años de servicio sacerdotal. Para más información, por favor, comuníquense con la familia Herrera, particularmente Esperanza, al teléfono área 916-643-5891. Repito, 916-643-5891. Y el 30 de septiembre, con el favor de Dios, estaré, si así Dios lo permite, en Dallas, Texas, para el Sábado de Milagros, que se realizará en la parroquia San Francisco de Asís. Esto va a ser en Frisco. Para más información, comuníquense con el Ministerio Mensaje Texas al 214-527-4839. Que el Señor los bendiga en superabundancia y los colme de su santo amor, de su santa paz, de su santa presencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.